es muy bueno empezar a meditar en tu palabra con una sonrisa en los labios, porque la sonrisa demuestra lo que existe en nuestro corazón y tú nos haces felices. A pesar de las cosas difíciles, a pesar de todos los eventos que no quisiéramos pasar, pero que suceden, tú eres Dios y mereces honor, gloria y alabanza. Y en medio de todo eso tú no cambias, eres Dios. Así que yo quiero rogarte en Jesús que nos ayudes a comprender tu palabra y a vivirla. Quiero rogarte en Jesús que utilices mis labios solamente como un conducto de bendición. Quiero menguar hasta desaparecer para que tú seas quien ocupe este santísimo lugar. Y al impactar nuestros corazones nos des motivos muy prácticos para vivirlo. En Cristo Jesús, yo te pido que me ayudes a ser elocuente, a ser claro y a hallar gracia ante mis hermanos para que las palabras lleguen a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Le voy a hacer una pregunta que no espero que la conteste y que solamente se puede contestar con dos alternativas, sí o no. Solamente reflexione en su respuesta antes de darla. Y no me la va a decir a mí, es para usted, pero reflexiónela bien. ¿Es salvo? Es decir, si el Señor viene en este momento por su iglesia, ¿usted es de los que se van o de los que se quedan? Si usted es de los que se quedan, no es salvo. Si usted es de los que se van, le felicito, es salvo. Y le digo que reflexione la pregunta porque es muy fácil decir que soy salvo, lo difícil es demostrarlo. Y no lo tengo que demostrar a nadie más, lo tengo que demostrar al Señor. Y al Señor no lo puedo engañar. Yo aquí me puedo bañar, perfumar, me lavo la boca, grito amén, gloria a Dios, aleluya, le digo amén a todo lo que dice el predicador, aunque no tenga que decirle amén, pero yo le digo amén y me paro y me río y abrazo y todo eso. Y a todos los puedo engañar, menos a Dios. Él sí sabe la respuesta correcta para cada uno de si soy o no soy salvo. El problema no está en que Él la sepa o no la sepa. ¿Qué estamos haciendo para ser salvos? Porque la salvación se pierde. La salvación inicia cuando Jesucristo se vuelve el Señor de nuestra vida porque yo se lo permito. Y entonces soy salvo. Pero esa salvación dura unos cuantos segundos. Mientras va avanzando mi vida, yo puedo perder la salvación por las decisiones equivocadas que tome. Oye, hermano, pero Dios no me quita la salvación. Él no. Yo la tiro por mis decisiones equivocadas. Cuando peco, estoy diciéndole a Jesús, sin palabras, pero estoy diciéndole algo como esto. No me interesa lo que tú hiciste por mí en la cruz. Puedo solo. No sé si le ha pasado cuando tiene uno un bebé que quiere caminar y que a fuerzas ya quiere estar solito y pues uno sabe que si lo suelta va a pegarse. La solución para que ese bebé entiende soltarlo, ya que está en el piso llorando, entonces decirle, ¿ya viste cómo todavía no podías? Dios hace lo mismo. Si yo me empiezo a jalonear, no, es que yo quiero hacer mi voluntad, pues me suelta, hazla. Cuando estoy en el piso, me aconseja que le haga caso, sigue siendo mi decisión. Así que la pregunta inicial ¿es salvo? Vaya reflexionándolo. Juan 1:14. Juan 1:14. En el curso de los sábados les estoy entregando un cuestionario cada semana y una de las preguntas que tenía el primer cuestionario era cómo estoy seguro que soy salvo. Y la mayoría puso que porque había confesado con sus labios a Jesucristo en voz alta, es decir, pasó al frente a hacer una oración. Y yo le decía que eso no garantiza que sea salvo, simplemente garantiza que en un
un momento de mi vida, el Señor impactó mi corazón y pasé al frente y acepté que Jesucristo fuera mi Señor, pero hasta allí. Y aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, algo similar a esto, es lo que nos impulsa a pasar al frente. Un día tuvimos un encuentro personal con la gloria de Dios, impactó nuestro corazón, nos llevó a arrepentirnos, nos llevó a reflexionar acerca de nuestro pecado y pasamos conmovidos al frente. Quizás fue la elocuencia del predicador, quizás fue la profundidad de la palabra, quizás fue la gran necesidad que uno trae cuando llega a la iglesia por primera vez, y eso nos impulsó a pasar al frente. Pero eso, amados hermanos, es solamente el primer paso de muchos para que yo sea salvo. ¿Qué es la salvación? Déjeme aclarar qué es la salvación. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Muchos dicen, es que la salvación es que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. No, no, mi amado, mire, sabiendo, y la palabra clave aquí es sabiendo. Saber quiere decir comprender el tema profundamente. No es imaginarlo, y la salvación no es por sentimiento. Es que yo siento que soy salvo. No, no es un sentimiento, porque hoy puedo sentir que tengo frío y mañana que tengo calor. Hoy puedo sentir que todos me aman y mañana que todos me odian. Los sentimientos son muy variables. Es comprender qué estoy haciendo, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué cosa nos rescató el Señor? De nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Una vida hueca. Sin Cristo vivimos una vida hueca. Hay una alabanza de niños que dice que la vida sin Cristo es como una dona. ¿Cómo son las donas? Tienen un hoyo en medio en lugar de corazón. La vida sin Cristo es como una dona, una vana manera de vivir. Estoy muy metido en muchas cosas que no valen la pena. Estoy muy preocupado por tantas cosas que a final de cuentas me dejan más vacío. Hay personas que gastan muchísimo dinero en placeres, en viajes, en ropa, en autos, en tantas cosas, y al final de cuentas están vacíos, porque sin Cristo somos como una dona. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. Así nos enseñaron a vivir nuestros padres. No les estamos echando la culpa, quizás ellos tampoco sabían. Jesús vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y si mi manera de vivir cambió, eso es ser salvo. Eso es vivir la salvación día con día, porque la salvación no es algo que se recibe y simplemente ya se tiene. Es algo que se recibe y se vive todos los días. Usted puede decirme, pastor, pero la salvación, pues, debe de ser uno de los temas del primer curso de los básicos. Sí, efectivamente, pero es importante recordarnos de vez en vez qué estamos haciendo con el regalo precioso del sacrificio de Cristo. A través de su sacrificio, Cristo nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Y ese rescate, y cada uno de nosotros tiene cosas de las que fue rescatado. Alguien que no es alcohólico, pues no fue rescatado del alcoholismo, pero quizás ese que no es alcohólico es adúltero. Bueno, pues fue rescatado del adulterio. Y quizás no eres adúltero ni alcohólico. Bueno, pero eres mentiroso, entonces fuiste rescatado de la mentira, o del materialismo, o de tantas cosas. Hay que reflexionar de qué me rescató Dios. ¿Por qué? Pues porque eso me va a ayudar a no regresar a lo mismo.
Muchas veces regreso a lo mismo porque no me di cuenta de que ya fui rescatado de allí. Y estoy tan acostumbrado a vivir así que no puedo cambiar. Juan 3:16 usted se lo sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, ayúdeme, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué cosa lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, sin Cristo voy a la perdición, con Cristo voy a la vida eterna. Es una decisión. La salvación y la santidad siempre van a ser decisión mía, no del Señor. Dios decidió rescatarnos, Jesús murió en la cruz, pero hasta ahí llega su influencia. Él no va a tomar decisiones por mí. La salvación, la santidad, es una decisión propia. Yo la tomo. Eso de que no, es que yo no sabía y pequé, no, sí sabías. Cuando pecamos, nadie nos pone una pistola en la cabeza para pecar. Peco porque me gusta. Peco porque quiero. Entonces, es muy, muy importante comprender qué es la salvación y que depende de mis decisiones. El sacrificio de Jesucristo me dio acceso a la vida eterna. El sacrificio de Jesucristo, la guía del Espíritu Santo, me rescata de mi vana manera de vivir. ¿Por qué tuvimos que ser rescatados? ¿Que no podemos solos? Ezequiel 18:4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas, dice el Señor, ¿qué? Son mías. Como el alma del Padre, así es así el alma del Hijo es mía. ¿Qué cosa? Dice después, el alma que pecare, esa morirá. ¿Quién lo dice? El dueño de todas las almas, el único que puede mandar mi vida, mi alma al infierno. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué tuve que ser rescatado? Porque soy pecador. Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Somos pecadores. Tenemos que ser rescatados de esos pecados porque no sabemos vivir de una vida distinta. El alma que pecare, esa va a morir. ¿Pecamos? Morimos. Es simple, ¿no? ¿Tiene algo de complicado? No. ¿Quién decide pecar? Yo. La salvación sigue siendo entonces una decisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Zacarías 3, del 1 al 4. Me mostró el sumo sacerdote me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién está allí como protagonista también? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué cosa? ¿Sabe que aunque yo quiera ocultar mis pecados, hay alguien que me va a acusar? Y se llama Satanás. Satanás va a estar acusándome constantemente. Y dijo, ¿quién? Jehová, ¿a quién? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjese, el Señor reprendió a Satanás cuando estaba acusando a Josué. Y Josué estaba vestido de ¿qué cosa? De vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, ¿qué le dijo? Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Todos los pecadores tenemos vestiduras viles, tenemos vestiduras sucias, malolientes, harapientas.
por muy pequeñitos que sean los pecados. Un pecado ofende a Dios, cualquiera que éste sea. Nuestra vana manera de vivir nos impide darnos cuenta de esta realidad, pero un pecado ofende a Dios. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Fuimos rescatados del pecado que nos conduce a la segunda cosa de la cual Cristo nos salvó. Y esto se llama la muerte segunda. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mucho ojo, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjese, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí veo al libro de la vida y a otros que se llaman los libros. Son dos cosas distintas. Nos van a juzgar por lo que está escrito en los libros. ¿Qué está escrito en los libros? Nuestra biografía. Dios está escribiendo nuestra biografía. Y para algunos, bueno, pues la biografía es un libro gruesote y para otros es un libro delgadito, ¿no? Pero está escrito allí y nos van a juzgar según nuestras obras. En la escala del 0 al 10, ¿qué calificación saca si hoy se abren esos libros y Dios los juzga a todos por las obras que hemos hecho? Hay dos calificaciones posibles, 10 o 0. ¿Usted qué calificación saca? Bueno, hasta allí. Versículo 13, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno en lo particular. El pecado me afecta a mí, los pecados que yo cometo son míos y son mi carga. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo, le dije que había dos tipos de libros, el libro de las obras y el libro de la vida. Ve el versículo 15, ¿para qué sirve el libro de la vida? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue a parar? Al lago de fuego. Jesús vino a editar este libro de las obras para que con su sangre nuestros pecados fueran borrados y Satanás no tuviera de qué acusarnos. Pero la edición no es algo mágico. No edita el libro para que yo vuelva a ensuciarlo con mis obras malas. Edita el libro para que las obras malas sean borradas en su totalidad. Libro de la vida y libro de las obras. Son dos libros que se van a abrir cuando sea el juicio de todos. Y quizás para algunos les cause risa y diga, bueno, este loquito, han pasado siglos y no se han abierto los libros. ¿Será? Mire, si yo estuviera equivocado, estoy seguro de no estarlo, y no existieran los libros, ni existiera el infierno ni el cielo, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo, si no existiera, y yo me comportara como dice la Biblia, mi vida tendría sentido. Por lo menos fui un digno representante de la raza humana. Pero, ¿y si sí existen? ¿Y si sí nos juzgan? ¿A dónde vas a ir a parar tú? Si no crees que esto es cierto. Sigue siendo tu decisión. Jesús vino a librarnos de nuestra vana manera de vivir y vino a librarnos de la muerte segunda. Él no quiere
que tú y yo vayamos al infierno. No es el fin. Juan 3:36. Este versículo está olvidado, está por ahí rezagado. Lo pasamos, lo leemos y se nos olvida, pero es muy serio lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, Hijo con mayúsculas, ¿se refieren a quién? A Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué cosa? Que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, dice está. Creer en Jesús es más que saber que existe. Creer en Jesús es saber quién es Él y honrarle por lo que Él representa. Rey de reyes, Señor de señores. Cuando voy a realizar algún trámite, alguna ventanilla gubernamental, llego muy modosito. Sí, cómo no. Lo que usted diga, aquí está, señor, señor licenciado o lo que sea. Y es increíble que cuando llego a la presencia de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ni siquiera respeto tengo. Porque le faltamos, bueno, voy a hablar por mí, le falto al respeto muy seguido a Dios, ¿verdad? A mí me enseñaron, no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que dejar a alguien con la palabra en la boca es mala educación, ¿o no? Es una falta de respeto. No decir gracias es una falta de educación, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos hecho eso con Dios? Dios me quiere hablar y a mí no se me pega la gana escuchar, me voy. O no vengo. Dios me llena de infinidad de bendiciones y no soy capaz de decirle gracias por lo que Él me da. Creer en el Hijo del Hombre da vida eterna. No creer en Él pone la ira de Dios sobre mí. Yo he visto una sola vez a Dios enojado en la Biblia. ¿Y sabe qué sucedió? Acabó con la vida en el planeta por un diluvio. No hemos visto la ira de Dios sobre nosotros actuando. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Efesios 5, del 5 al 7. Efesios 5, del 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, perdón, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no seáis, pues, partícipes con ellos. Si alguien te dijo que no te preocuparas porque Jesucristo iba a solucionar tu vida, te dijo una verdad. Pero si no te aclaró cómo es solucionar la vida, te dijo una verdad a medias. La solución que Jesucristo plantea es un cambio de vida, no es algo mágico, no es algo que Él haga por nosotros. Todo lo que le correspondía hacer a Jesucristo, ya lo hizo. Entregó su vida, resucitó al tercer día, ha cumplido sus promesas. Ahora nos toca a nosotros hacer las cosas. La salvación es una serie de decisiones acertadas. La perdición es una serie de decisiones equivocadas. Y yo puedo cambiar de decisión, pero tengo que dejar de pensar en mí en lo particular para empezar a pensar en mi futuro eterno, porque la salvación es una decisión que me lleva a la eternidad. Y si yo no tomo decisiones correctas en vida, a la hora de mi muerte y de mi juicio, solamente queda un lugar donde vaya, el lago de fuego. El lago de fuego no fue diseñado para el ser humano, sino para Satanás. Pero si yo quiero acompañar a Satanás,
sigue siendo mi decisión. ¿Me voy explicando? ¿Me voy explicando, hermano? Ahora, Dios no se enoja con el hombre de a gratis, ¿verdad? Hacemos todo para que Dios se enoje, hermano. Mentimos, nos enojamos, insultamos, robamos, fornicamos, adulteramos, ¿o no? ¿Por qué está el planeta en la situación en la que está? No es por el planeta en sí, somos nosotros. Es el egoísmo del hombre que lo ha puesto en una situación tan precaria, tan difícil, por las malas decisiones que toma, por no quererle hacer caso a Dios. Es más fácil vivir obedeciendo a Dios que desobedeciéndolo. Pero el diablo nos ha convencido de que no es así. Sigue siendo mi decisión. Hebreos 9:27. Hermano, pero es que yo muero, voy al purgatorio y allí déjeme de una vez tirar a la basura ese argumentito. Y de la manera que está establecido, Hebreos 9:27, ¿sí lo buscaron? Y de la manera que está establecido para los hombres, que ¿qué cosa? ¿Cuántas veces tenemos que morir? Una sola vez. La reencarnación, el que regresemos del más allá y todo eso. Este versículo dice que no. Yo le creo a la Biblia, usted crea lo que guste. Pero la Biblia dice esto, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Nada de lo que hagan aquí los que estén vivos por el que está muerto sirve para algo. Absolutamente nada. Eso lo dice la Biblia. Entonces, si nada de lo que hagan los demás cuando yo muera me sirve, lo que haga yo aquí sí determina mi vida eterna. Y no son las obras las que me dan la salvación. La salvación es a través de la sangre de juicio de Jesús. Lo que me da las obras, lo que hacen es garantizar que yo sí estoy apreciando el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo único. El juicio de Dios después de que muéramos. Híjole. Y si yo muero y tengo todavía muchas cosas que arreglar, ¿quién de nosotros tiene garantizado que mañana va a amanecer vivo? Nadie. Entonces deberíamos de cambiar nuestra forma de tomar decisiones y mirar antes de tomar una decisión a la eternidad y no a lo presente. Porque mis decisiones me acercan a la eternidad con el Señor o me alejan y me acercan a la eternidad en el infierno. Solamente hay dos lugares. Marcos 1:15, no lo busque, lo voy a leer. Son palabras de Cristo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que me hace ser salvos, el arrepentimiento y la obediencia a las enseñanzas de Cristo. Sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Insisto tanto en el tema del perdón, porque el Señor dice que si yo no perdono al quien me ofendió, Él, el Señor, no me va a perdonar a mí. Hermano, debemos de perdonar hasta por salvación misma. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este tiempo se ha cumplido hoy que usted está escuchando esto y el reino de Dios está muchísimo, muy cerca, está aquí, se llama Jesús. La Biblia dice que donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él está aquí, en medio de nosotros. Así que si el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, lo siguiente que tengo que hacer es arrepentirme. Arrepentirme es sentir vergüenza de mis actos. Arrepentirme es tener asco de lo que yo hacía o de lo que estoy haciendo. Eso es arrepentirme.
No es que me remuerda la conciencia y diga, ay, pues discúlpame. No, arrepentirme es sentir asco, repulsión por aquello en lo que me había convertido. ¿En qué me convierte el pecado, hermano? Hablo por mí. El pecado me convierte en alguien asqueroso, monstruoso, nauseabundo, repulsivo. En eso me convierte el pecado a mí, no sé a ti, a mí sí. Sentir asco de esa persona en la que me convertí por pecar es arrepentirme. Ezequiel 20:43, lo voy a leer, solamente anótelo, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Esa es la definición bíblica de arrepentimiento. No funciona de otra forma. No es, ay, como me siento tan mal, prometo que no vuelvo a tomar una copa de vino y cuando se me pasa el malestar vuelvo a emborracharme. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es sentir asco de la persona en que me convierte el pecado. Si tú tuvieras un espejo que te permitiera ver tu condición espiritual, ¿serías una persona asquerosa por todos los pecados que traes encima? ¿O serías una persona con ropas nuevas porque ya te arrepentiste de ellos? Piénsalo, piénsalo. Nadie va a pedir que confieses sus pecados delante de los demás, pero piénsalo. Tito capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Esto quiere decir, todos tenemos la oportunidad de ser salvos. La gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo para darnos la oportunidad a todos los que estamos aquí y a todos los que están allá afuera de ser salvos. Nadie puede decir que no tuvimos esa oportunidad, ya se manifestó la gracia del Señor. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La salvación, es decir, las enseñanzas de Jesucristo, me dicen cómo vivir renunciando a la impiedad. Porque estoy tan acostumbrado a vivir bajo el pecado que si dejo de pecar después, ¿qué hago? Bueno, pues para que no haya dudas acerca de qué hacer, Jesús me enseña con su ejemplo y por escrito cómo vivir sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y se llama ¿cómo? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de cuánta iniquidad, de toda iniquidad. Jesús es capaz, completamente capaz, de perdonar todos nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepientamos de ellos. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, aunque la gracia de Dios se haya manifestado en nuestras vidas, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio y celoso de buenas obras. La salvación implica un cambio de vida. No puedo decir que soy salvo si sigo mintiendo. No puedo decir que soy salvo si sigo fumando, aunque nadie me vea. Si sigo tomando, si sigo adulterando, si sigo viendo pornografía, yo no puedo decir que soy salvo. Si eso está pasando en mi vida, porque la salvación es un cambio de vida y el primero que lo nota es uno. Por eso es bien importante saber cuántos pecados, plural, existen en mi corazón. Tengo que confesar mis pecados ante Dios y tengo que ponerle nombre al pecado. Perdóname por todo lo malo que he hecho. No, así no funciona, porque Dios sí sabe lo que está en mi corazón, pero cuando yo lo declaro, me entero, porque muchas veces yo no sé
lo que está en mi corazón. Cuando Jesús estaba crucificado, había dos malhechores junto a él, a los lados de él. Y uno le decía, bueno, a ver, si tú eres quien dices ser, pues acaba con todas estas personas que nos crucificaron, sálvate tú de este castigo y sálvanos a nosotros. Todavía a punto de morir, estaba probando a Dios, estaba tentando a Dios. A ver, te reto a que me salves si de veras eres tan poderoso. Tenga cuidado, porque muchas veces eso hacemos. No estamos en una cruz. Jesucristo tampoco está crucificado ya, pero muchas veces eso hacemos. No, que la paga del pecado es muerte, a ver, voy a avanzar al pecado. No pasó nada. Otro pasito, no pasó nada. Tenga cuidado, esos pasitos que se nos permiten dar se conocen como la libertad permisiva de Dios. Dios me permite equivocarme hasta cierta medida. Y después se acabó, mi hermano. Tenga cuidado, muchísimo cuidado. El otro malhechor decía, oye, ni porque estás aquí reconoces tu pecado. Tú y yo estamos, le decía al otro ladrón, tú y yo estamos aquí porque nos lo ganamos. Él es justo. Él no está aquí porque se lo ganó. ¿Y qué le dijo el otro malhechor a Jesús? Ayúdame a estar contigo en tu reino. ¿Qué hizo Jesús? Le perdonó en ese momento. Porque hubo un cambio de vida. Porque hubo un arrepentimiento verdadero y un reconocimiento de quién es Jesucristo. Amado, muchos pensamos que vamos a tener la oportunidad del buen ladrón como se le conoce. Y si no tengo esa oportunidad, ese se arrepintió en el último momento, sí la supo hacer. Estaba en el momento indicado e hizo lo correcto. Y si yo no tengo chance, reflexiónelo, porque a veces actuamos muy a la ligera. Y si no tengo chance, y si tú hoy no tienes ya chance de arrepentirte, si tú no tienes chance de ir a pedir perdón a esa persona que no has podido perdonar, si tú no tienes chance de humillarte delante de Dios y confesarle tus pecados, tenga cuidado, porque el buen ladrón sí la supo hacer, pero si yo no tengo chance, tenga cuidado. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Primera Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Dios no nos puso en este planeta para aplastarnos como cucarachas, con perdón de las cucarachas, claro. Dios nos puso en este planeta para bendecirnos con una vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Pero es solamente a través del sacrificio de Jesucristo que podemos ser salvos. No hay otra forma. Jesús dijo, yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Tenemos que voltear y mirarlo a Él, seguirlo a Él, escucharlo a Él, obedecerlo a Él. Si yo de veras quiero ser salvo, la única forma es acercarme a Él. Pero con un corazón dispuesto de tal forma que lo que me diga, lo haga yo, lo obedezca. Sí, Señor, lo que tú digas. Por duro que parezca, lo que tú me digas, eso hago. Oye, tienes que leer la Biblia. Sí, Señor.
Amén, gloria a Dios. Y nadie dice amén, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que leer la Biblia. Amado, solamente hay un camino y se llama Jesús. ¿Quieres ser salvo? Jesús tiene que ser el comandante de tu vida, la autoridad suprema, el gobernador absoluto de tu vida. Todas nuestras decisiones tienen que girar en torno a la opinión que Él nos dé. Todas. Todos mis actos tienen que estar acordes a su voluntad. Eso es seguir el camino que trazó Jesucristo. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con Jesús en esto. Entonces, mi amado, no lo tienes como gobernante absoluto. Por lo tanto, no eres salvo. No te engañes. Hermano, esto es muy radical. Sí, sí es radical. Jesús hizo cosas radicales. Murió por nosotros. ¿No es eso ser radical? ¿Lo merecíamos? Yo no. Oye, hermano, ¿es difícil? Nadie nos dijo que fuera fácil. ¿O alguien le ha dicho eso? Por lo menos aquí no. Aquí escuchamos a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no es fácil. La semana antepasada en el curso de los sábados les dije, o el resumen fue, no sea chillón, aguántese. Ese fue el resumen del curso. Efesios capítulo 2, los versículos del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tus obras son consecuencia de tu salvación. Tus obras no traen por consecuencia la salvación, sino son consecuencia de la salvación. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Usted nunca me va a ver con una trenza o con una cola de caballo. ¿Por qué? Porque soy hombre. Y mis obras, mi forma de comportarme como hombre, es una consecuencia de que sé quién soy. Es lo mismo. A ver, un ejemplo. Los perros ladran. ¿Los gatos qué? Y los pollos pían, ¿no? Y los elefantes pues elefantean. Y yo no le puedo pedir a un perro que haga como elefante, porque como la consecuencia de que él es perro es que ladre. La consecuencia de que un ave vuele es que es ave. No le puedo pedir que se meta a bucear porque no es pez. Si tú eres salvo, tus obras te delatan. Si no lo eres, tus obras te delatan. ¿Me explico? La salvación se pierde o no se pierde, hermano. Hebreos 5, versículo 9. Una vez alguien te quería tener una discusión filosófica conmigo acerca de eso, y yo no voy a discutir. Mejor vamos a la Biblia. Efesios 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué cosa? Los que obedecen. Jesús vino a ser autor de eterna salvación para los que obedecen. Y para los que no, pues mala tarde, ¿no? Sigue siendo mi decisión. ¿Lo ve? La salvación eterna si yo permito que sea eterna. Pero la puedo perder por mi necedad. La puedo perder. Es que una no es ninguna, dos apenas es una, y como una no es ninguna, pues síguele, ¿no? Está bien. Nada más que la Biblia dice, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos.
Una vez me invitaron a compartir en AA. Le dije, miren, el principal problema de ustedes es que se creen enfermos. Y la Biblia dice que no son enfermos, son pecadores. Un enfermo no tiene que arrepentirse de su enfermedad. La Biblia no dice los que tienen cáncer no van a entrar al reino de los cielos. Porque la enfermedad es algo que se desarrolla internamente. Pero un pecador sí tiene que arrepentirse del pecado. Y mientras alguien que tiene un vicio se considera enfermo, nunca se va a arrepentir. ¿Se da cuenta? Ya no me volvió a invitar ahí a la reunión de Alcohólicos Anónimos. Pero yo tenía que decirlo, vaya. Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo con esto, cristianos que asisten al centro cristiano Zumpango, que toman cursos, que leen la Biblia, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ojo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo digo yo, está escrito. Ay de mí. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Por eso necesitamos hacer nuestra declaración de fe en voz alta, porque alguien tiene que escuchar lo que le estoy diciendo a Dios para confirmar que lo dije. Pero la salvación no se queda allí cuando hago la oración de fe. Ese es el primer paso. Y tengo que continuar una serie de pasos que van a terminar cuando esté en la vida eterna. Mientras, todos los días, tengo que luchar por la salvación. Hay muchos beneficios que tiene la salvación. Uno, la vida eterna. Otro, tener paz con Dios. ¿Sabe una cosa? Si yo no tengo paz con Dios, no voy a poder tener paz con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Muchos tomamos la Biblia y decimos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es una promesa de Dios. Pero si leemos atrasito, primero tenemos que estar en paz con Él. Y estar en paz con Él es en todos los sentidos. Yo tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil. Mi esposa tiene que estar sujeta a mí. Yo no tengo que diezmar el 9.99% de mis ganancias. Tengo que diezmar ¿cuánto? El 10% de las mismas. Eso es estar en paz con Dios. No le tengo que deber nada a nadie. Es decir, tengo que perdonar y pedir perdón. Mis hijos los tengo que enseñar a obedecer a sus padres, a honrarlos. Eso es estar en paz con Dios. Cumplir mi responsabilidad. Estar en paz con Dios.
Un obrero que no cumple con su responsabilidad se esconde del jefe porque lo va a regañar. Alguien que cumplió, puede venir el jefe a la hora que quiera. No pasa nada porque estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Si yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como cristiano, Jesús, ven a la hora que quieras. Pero si no estoy cumpliendo con esa responsabilidad, detente un poquito, Señor, hasta que me caiga el 20 y pueda hacerlo. Porque si tú vienes antes, me voy al infierno. Amado, Jesús una vez le dijo al apóstol Juan: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es un llamado para todos los que estamos aquí. Si Jesús no es el Señor de tu vida, hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él está esperando que tú abras esa puerta, le pidas perdón y le entregues tu vida no como tu Salvador, eso ya lo hizo, sino que le reconozcas como tu Señor, como el jefe, como el que manda, como el que toma las decisiones. Si hay alguien aquí que escuche hoy ese llamado, yo le voy a pedir que se ponga en pie. Este día es para arrepentirnos, es para pedirle perdón al Señor. No te pongas en pie si tú consideras que estás bien. Ponte en pie si Jesús no es el Señor de tu vida. Independientemente de en qué sirvas en la iglesia y cuántos años tengas en el Evangelio. La salvación no depende de eso. Depende de una decisión de seguir a Jesús como mi Señor. Dios, gracias por haberme puesto en pie antes que todos los demás. Gracias porque hablaste a mi corazón. Gracias porque reconozco que tenemos que pedirte perdón los que estamos en pie. Estar en pie simboliza ser débiles. Estar en pie simboliza humillarnos y reconocer que tú mandas y que no hemos obedecido. Estamos en pie porque necesitamos tu ayuda. Estamos en pie porque no queremos seguir siendo esas personas asquerosas en las que nos convirtió el pecado. Estamos en pie porque la única forma de decirte que nos ayudes es reconocer que estamos mal. Padre, perdónanos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cambiar. Queremos a partir de hoy empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. No pedimos perdón por merecerlo. Pedimos perdón por tu misericordia. Que nuestros labios dejen de mentir. Que nuestras manos dejen de robar, de golpear, de insultar. Que nuestros pies corrijan el camino que nos lleva al infierno. Que nuestro corazón deje de tener sentimientos ajenos a tu amor. Padre, que nuestros oídos escuchen tu voz con claridad. Que nuestros ojos puedan mirar tu palabra y entenderla. Que nuestros pensamientos cambien para gloria de tu nombre. Ayúdanos a caminar en un camino que nos lleve a parecernos cada vez más y más a ti. Hoy, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón y dígaselo, hermano, te recibo, te invito, acepto que tú seas mi Señor. Dígalo en voz alta, acepto que tú seas mi Señor. Renuncio al señorío de otros señores con minúscula. Renuncio incluso a mis propias decisiones. Acepto que tú seas
mi Señor, a partir de este momento. Padre, recuérdamelo y utiliza los medios que tengas que utilizar para que efectivamente tú seas nuestro Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.